Continuando con lo que estábamos haciendo antes, ahora vamos a un caso singular de las rectas que no representa a una función, pero es una recta que vamos a necesitar muy a menudo. Es la recta vertical, un caso 5, último, recta vertical. La recta vertical tiene una ecuación genérica, pero no funcional. No se puede salir de la función lineal a la recta vertical, porque la recta vertical no es función, por lo tanto no se le puede aplicar aquel modelo. La ecuación es así: x igual a h, siendo h un número real cualquiera. ¿Por qué no es función? Y lo aclaro, no es función. La recta vertical, la representé aquí, es una recta que corta al eje vertical, horizontal en el punto de abscisa h. Esta recta vertical, si fuera función, tendría que tener para cada preimagen, o sea, para cada abscisa, una sola ordenada. Y si fijamos la atención, todos los puntos de esta recta tienen la misma ordenada. Todos. Este punto, trazamos la paralela al eje vertical, cortamos en el eje horizontal, abscisa h. Este punto que está aquí, en la punta de mi uña, tiene también una ordenada cualquiera, negativa en este caso. Levantamos hacia el eje horizontal, sobre la paralela, corta el eje horizontal en el punto también de abscisa h. Por lo tanto hay más de una imagen, basta que hubiera dos imágenes distintas para que ya no fuera función. Bueno, pues acá hay infinitas. Por eso ponemos que tiene infinitas ordenadas para x igual a h. Por esa causa no es función. Aquí el punto de ahí. Ahora, si h es positiva, la recta esta vertical está situada a la derecha del origen, habiendo ordenado siempre con la flecha el sentido de crecimiento. Si h fuera negativo, lo único que ocurre es que la recta vertical está a la izquierda del origen, o sea, es paralela a la izquierda del eje de y. ¿Qué pasa cuando h vale 0? Cuando h vale 0, esta recta roja se superpone con el eje vertical y ahí aparece el propio eje vertical como caso particular de recta vertical. O sea que cuando h es 0, el gráfico es el eje y. Es decir, que la ecuación del eje y es x igual 0, que es un caso particular de x igual a h. En este caso h vale 0. Esta recta es muy importante porque divide intervalos de estudio. Es común que en el curso tengamos que estudiar una función en base a intervalos y cada intervalo está separado en las gráficas por una recta vertical. Por lo tanto, esa recta vertical la tenemos que representar. Siguiente, cambiamos de tema. Ahora nos metemos en el tema parábola. Volvemos a tercero de liceo, también en cuarto. ¿Qué es la parábola? La parábola es el nombre, para mi materia, para la matemática 1, es el nombre del gráfico de la función cuadrática. ¿Cuál era la función cuadrática? Bueno, la función cuadrática tiene esta estructura, es una función polinómica cuya imagen es de la forma a por x cuadrado más b por x más c. Coeficiente principal aquí, a, no puede ser el número 0. Por eso las condiciones para ser llamada función cuadrática son a, b, c y x son todos números reales, pero el número a, coeficiente principal, no puede ser 0. Si el número a fuera 0, dejaría de ser función cuadrática, estoy tapando con mi mano, y eso que está ahí representaría una recta, ¿no? Horizontal u oblicua. Entonces, para que sea parábola, lo primero que tengo que pensar cuando me pide una gráfica, si eso es la función, una imagen polinómica de primer grado, sé que eso, de primer grado o de grado 0, sé que eso es una recta.
Si es de segundo grado, sé que eso cuando lo represente va a ser una parábola. Así que lo primero que tengo que fijarme es en el coeficiente principal, cuando es segundo grado, que no sea cero. Si no es cero, ya sé que eso es una parábola. Segundo grado, coeficiente principal distinto de cero. En el curso de la matemática 3, la parábola se va a definir como lugar geométrico, o sea, como un conjunto de puntos que cumple una propiedad. Y van a tener más posibilidades de encontrar parábola, incluso no la cuadrática que me corresponde a mí, sino otra posición, digamos, de la parábola que no la hace función, pero que sí se ajusta a la definición de parábola. Pero eso es en el curso de matemática 3. En esta mi matemática, mi gráfico, que es siempre funcional, corresponde a esta estructura. Elementos a tener en cuenta para la representación gráfica. Elementos que recuerdo se utilizaron ya desde tercero y en cuarto. Lo primero es el signo del coeficiente principal. El coeficiente principal puede ser positivo o negativo. Cuando el coeficiente principal es positivo, la forma de la parábola, voy a hacer una posición de mano, es así, hacia arriba. Esta sería la forma genérica de la parábola. Más empinada o más abierta de acuerdo a cómo sea el resto de los coeficientes, pero en principio es siempre hacia arriba. ¿Qué pasa cuando va negativa? La concavidad, o sea, se llama cuenco a esto, al cierre de mano, ¿no? A lo que queda en el cierre de mano. La concavidad es positiva, la cuchara, digamos, queda apuntando hacia arriba, y en el segundo caso la concavidad es negativa, como si fuera un paraguas. Aquí el paraguas me protege, de la lluvia no me mojo, y aquí sí. O también la risa, cuando la concavidad es positiva y una mnemotécnica fácil, se dibuja una cara y se le dibuja la risa hacia arriba, entonces concavidad positiva, y cuando está triste, con la boca, ¿no? Para abajo, concavidad negativa. Dibujé también elementos centrales de la parábola. El punto B es un punto, se llama vértice. Cuando la concavidad es positiva, el punto vértice es el más bajo de la parábola. Hablando de más bajo quiere decir el que tiene menor ordenada. Y cuando la parábola tiene concavidad negativa, el punto vértice es el punto más alto de la parábola, o sea el que tiene ordenada mayor. También hay una recta vertical en ambos casos. Esto no está muy prolijo, pero es nada más que para explicar, que ese se llama eje de la parábola, pero es el eje de simetría de la parábola, no es el eje cartesiano, no es ni Y ni X. Puede ser en algún caso que el eje vertical coincida con el eje de simetría de la parábola. Ese eje es eje de simetría. La parábola tiene el dibujo que se hace del vértice hacia la derecha, simétrico, respecto al eje, simetría axial se decía, con respecto al dibujo que se hace a la izquierda del vértice. O sea que dibujando una mitad, digamos, del vértice hacia la derecha, puede encontrar otros puntos simetrizando, plegando el papel, digamos, tomando como eje de simetría el eje de la parábola. Eso es lo primero a tener en cuenta. La concavidad. El signo de A decide la concavidad. Concavidad positiva, A positivo. Concavidad negativa, A negativo. El eje de simetría es una recta vertical de esta variedad. Vertical. Y la ecuación es siempre esta. X es igual al opuesto de B dividido el doble de A. O sea, como conozco B y como conozco A, el opuesto de B dividido el doble de A, eso me da el H, o sea, el valor que hace que tenga la abscisa del punto de corte con el eje horizontal y puedo construir la recta vertical, que es eje de simetría. Punto importante, coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice o coordenada del vértice es esta. B es el nombre del vértice. La abscisa siempre es el opuesto de B sobre el doble de A. Y la ordenada
del vértice. Recuerden que el vértice es un punto, por lo tanto tiene dos coordenadas, abscisa y vértice. Es una sola la coordenada que se parte en dos, ¿no? Ese par tiene abscisa menos b sobre 2 por a y ordenada la imagen de menos b sobre 2 por a. O sea que una vez que tengo este número, lo sustituyo en la variable x y ahí tengo la ordenada del vértice. Y teniendo la abscisa y la ordenada, tengo el punto representativo vértice. Y lo último, otros puntos, porque solamente con el vértice no puedo saber cómo es la forma general de la parábola. Tengo un vértice, tengo el eje de simetría, pero si no tengo más puntos, no sé si se abre más, si se abre menos, si es más empinada, si es más abierta, y para eso preciso más puntos. Un punto seguro siempre es la ordenada del origen de la parábola. La ordenada del origen siempre es la ordenada del punto de corte de la parábola con el eje vertical. Siempre. En cualquier función, en donde esté, siempre que pueda buscar, siempre que la gráfica corte del eje vertical, a la ordenada del punto de corte con el eje vertical, siempre le vamos a llamar ordenada del origen, no importa qué curva sea. ¿Por qué es C? Porque la ordenada del origen exige que x valga 0. Y si x vale 0 y ponemos 0 acá, en lugar de la x, 0 al cuadrado, 0 por a vale 0, b por 0 es 0, 0 más 0 es 0, la ordenada del origen siempre es C. O sea que ya tengo otro punto más. Ordenada del origen segura. Y puedo seguir teniendo puntos. ¿Cómo? Con un cuadro de valores. Y cuadro de valores lo hago a mi antojo. Además, teniendo un punto que no sea el vértice, en general, puedo simetrizarlo con respecto al eje de simetría y aparece otro punto. O sea que cada punto, en general, simetrizado respecto al eje de simetría, me da otro punto más. Es de estilo decir que la parábola se define con 5 puntos. Se determina con 5 puntos. O sea que precisaría el vértice y 4 puntos más. O sea, 2 puntos y los simétricos respecto al eje de simetría. Con eso ya tengo los 5 puntos. Si quiero más precisión, bueno, más cuentas, sustituyo x por más números y ahí voy a tener más valores. Y con eso voy a mejorar, digamos, la calidad del dibujo. Lo que sí tengan cuidado al representar una parábola, por favor no la hagan como un ángulo, así. Porque hay una tendencia a pensar que la parábola es como un ángulo, un pincho. No. Si bien existe la palabra vértice, no tiene el mismo significado el vértice de una parábola que el vértice de un ángulo. Porque el vértice de un ángulo es el origen, o vértice, es la intersección de las semirrectas que lo definen. En este caso no hay semirrectas. Acá todo tiene forma de parábola, o sea, una curvatura. Por lo tanto, el vértice sí existe, pero no tiene el mismo significado que el vértice de un ángulo. Lo que voy a hacer a continuación es la representación de una parábola particular. Y voy a hacer algunas consideraciones con respecto a la búsqueda eventual de raíces, que eso siempre genera un problema. Porque he notado que la mayoría de los estudiantes cuando representan una parábola siempre intentan representarlo a partir del conocimiento de sus raíces. Y eso puede no ocurrir. Puede ocurrir que la parábola no corte al eje horizontal y entonces quedamos inermes porque parece como que no existe la parábola o no se puede hacer. Eso lo vamos a corregir en el ejemplo que voy a hacer a continuación en la tercera parte.